Hola parceros, ¿cómo les va? En este video quiero que analicemos las siguientes razones por las cuales tú deberías comprar el DJI OM5 y no el DJI OM4. A ver, vamos a calmarnos un poquitico, hagamos una aclaración antes de seguir adelante. Presta atención a lo que te voy a explicar. Imagínate que tú vas a una tienda de dispositivos electrónicos en tu país, en tu ciudad, en donde estés, y te aseguro que te gustaría que cuando llegas a comprarlo, el que te lo está vendiendo o un asesor te diga todos los pros y contras de ese dispositivo que vas a comprar, pues porque la platica que se va a gastar es la tuya, que con tanto esfuerzo todos nosotros trabajamos para obtenerla y no quieres que esa plata, ese dinero se pierda, especialmente si el dispositivo que quieres comprar, por ejemplo, tiene otras versiones, si el dispositivo que quieres comprar es muy similar con otras marcas, como por ejemplo el que está ahí atrás. Entonces la función que yo quiero desempeñar con mis videos es a ti, a quien está viendo este video y de quien va a salir la plata de su bolsillo, ponerte en contexto y mostrarte las dos caras de la moneda. Me parece que es lo más justo y lo más equitativo y lo más imparcial. Algunas personas pueden pensar, hey, tú haces un video en el que dices que el DJI OM4 es el mejor de todos, que no lo compren, el 5, etc. Luego haces un video diciendo que el DJI OM4 tiene estas debilidades. Lo mismo va con este. Yo tengo mi posición con respecto a cuál de estos es mejor, pero es la mía. ¿Cómo la he sacado? De conocerlos. Y ustedes con esa información en sus manos decidan cuál de esa información tiene más peso y por cuál de los dispositivos optar, por uno o por otro. Con esto al final van a sentirse completamente satisfechos de que tomaron la mejor decisión. Esa es la importancia que yo le quiero dar a mis videos. Hecha esta aclaración, ahora sí, vamos con las razones para comprar el DJI OM5 y no el DJI OM4. Mi nombre es Hamilton López, muchísimo gusto, empecemos este video. Razón número 1, el plegado en el DJI OM5 es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque cuando vas a dejar de usarlo, lo único que tienes que hacer es plegar este eje y coincidir la uña acá y girarlo. Para mí es más sencillo, solo tiene una cuña. Entonces vamos a contabilizar, listo, ya, giro, listo. Ven, y estamos ready para llevarlo. Ahora, en comparación con el DJI OM4, tiene dos cuñas en vez de una, te va a llevar en teoría el doble de tiempo. Entonces, por ejemplo, si tú pliegas este eje y se te olvidó girar, debes devolverlo a la posición, bajarlo y además después, mire, coincidir, ahí se me quedó por fuera esta. Entonces es cuestión de práctica. Mientras no le tengas práctica, te va a llevar, a mí por lo menos, al inicio siempre me tocaba empezar a girar acá, se me volvía acá y hacer que escuchar el ajuste. Y ahí estamos. Algunas veces me doy cuenta que estoy grabando algo y se me olvidó ir a recoger a mis hijos, tengo que salir de afán. Entonces es en esos momentos en los que empiezas a valorar la practicidad del DJI OM5 en cuanto al plegado y su facilidad o su velocidad o su sencillez a la hora de plegarse. Ese es un punto para esto. La razón número 2 es más que obvia y salta a la vista. El DJI OM5 es más pequeño. Mucho más pequeño que el DJI OM4. El DJI OM4 tiene un mango mucho más robusto y su sistema de pliegue hace que quede más grande. El DJI OM5 tiene un mango más delgado, más alargado y su sistema de pliegue hace que los ejes queden ocupando un menor volumen. Además, por lo menos, esta parte se incluye o se inserta por aquí dentro del mango mismo, lo cual también disminuye aún más el volumen. El DJI OM5 es más fácil llevarlo en lugares comunes de día a día, por lo menos cuando se te olvidó llevar una maleta o no tienes una maleta a tu disposición. Este es mucho más sencillo y cabe más fácilmente, por lo menos en los bolsillos del pantalón, en los bolsillos frontales o en los bolsillos posteriores. El DJI OM4 también cabe en el bolsillo del pantalón, pero te va a incomodar un poco más, ya que por lo que te estaba diciendo, ocupa más espacio. Razón número 3, el DJI OM5 tiene unos modos de posición de grabación muy particulares y muy específicos que ya te los expliqué en detalle en este video que te estoy dejando aquí arriba, que se llama DJI OM5 Guía de la A a la Z. Allí les mostré cada una de las posiciones con las que permite grabar este estabilizador que no permite el DJI OM4. Una de ellas para mí es muy importante y es muy útil, especialmente para mí cuando quiero grabar tomas a ras de piso, y es el modo de grabación en posición baja. Recuerden, todas estas razones es con mi experiencia, por lo que he vivido. Por lo menos
¿Qué haces? Entonces necesitas hacer una toma que esté muy bajita, por lo menos si yo quiero grabar este disco duro en un escritorio y despliego el estabilizador, pongo el teléfono y me va a quedar muy arriba. Yo quiero que la toma me quede a la altura del disco duro externo que es relativamente pequeño. Entonces en ese caso por lo menos yo extiendo el palito de selfie, doblo la bisagra hacia arriba que quede a 90 grados y utilizo las patas del trípode a manera de un soporte para que no se me gire hacia los lados. Ven, acá a este lado. Y con el teléfono a esta altura la toma me queda mucho mejor. Eso es por poner un ejemplo de mi caso, en los que quiero hacer una toma o video de objetos como ese. Esa es una posición que no tiene el DJI o M4 y que sí tiene el 5, por lo cual creo que es otra razón que le da la victoria a este. Vamos con la razón número 4 y tiene que ver nuevamente con su opción o con su característico palito de selfie que trae el DJI o M5. Y es que en oposición a la posición baja, no es una redundancia pero suena gracioso, el palito de selfie también lo puedes utilizar en casos en los que quieres que el teléfono te quede a una mayor altura. Quieres por lo menos acercar el teléfono por medio del estabilizador para hacer tomas más cercanas a objetos altos como el techo, como un árbol, la rama elevada de un árbol. En esos casos también tienes que utilizar ese palito extensible. En el caso del DJI o M4 tendrías que llevar contigo un elemento anexo como un trípode, como un monopié o un trípode mucho más largo en el que lo enroscas y así tienes que aumentar tu alcance. Punto a favor nuevamente para el DJI o M5. Razón número 5 y nuevamente tiene que ver con practicidad. El DJI o M5 te permite manualmente cambiar la posición de tu teléfono de modo retrato a modo paisaje. Con un giro de tu mano puedes pasarlo de una a otra posición. Esa opción no la tiene el DJI M4. ¿Cuándo me ha sido útil? Hay casos en los que yo pongo el estabilizador, lo paro en el trípode, pongo el teléfono a grabar y tengo las manos ocupadas, qué sé yo, con un micrófono acá, tengo en esta otra mano otro celular, tengo otros objetos en el momento mientras estoy haciendo la toma, estoy ocupado y necesito cambiar la posición del teléfono, tengo que ir hasta allá atrás, buscar el botón de cambio de posición, que es este de switch, oprimirlo 2 veces y así cambia la posición. Pero en el DJI M5 sencillamente con la mano lo giro un poquitico y asunto solucionado. El DJI M4 no permite hacer eso. ¿Por qué? Cuando tú intentas hacer eso, notarás que el eje te va a ofrecer una resistencia bastante considerable. Y si tú lo forzas y lo haces a la brava, pues vas a terminar dañando o afectando de alguna manera su funcionamiento o el rendimiento del estabilizador. Punto a favor en practicidad nuevamente para el DJI o M5. Razón número 6, por último y no menos importante. Es más, he dejado esta razón para el final porque para mí es la razón ganadora. Vea, si no existieran todas las demás, esta opción que les voy a decir o esta razón es la que haría que yo me decantaría por comprar el DJI o M5 y tiene que ver con el Active Track. El Active Track o la opción de modo de rastreo automático está mejorado en el DJI o M5 con respecto a su versión anterior. Por lo menos tiene una mejor capacidad de soportar los cambios en la forma del objeto que está rastreando. Si tú pones al estabilizador a que te activas el Active Track con el gatillo o por medio del arrastre en la pantalla, bueno, cualquier opción que utilices para activar el Active Track y tú te ubicas frente a él, haces que el estabilizador te siga de un lado al otro y de un momento a otro tú cambias la posición, te volteas de lado o de espalda, él te va a perder durante un momento. Pero si tú vuelves a posicionarte de frente, enseguida reconfigura la posición en la que estás y vuelve a seguir el rastreo automáticamente. Con el DJI M4 eso no pasa tan fácilmente. Si tú estás ubicado frente a él, activas el Active Track con la mano elevada, con la opción de en posición 1B o la que sea, cambias la posición de tu cuerpo, él va a perder el rastreo y tú vuelves a ubicarte de frente y te mueves, notarás que ya perdiste el rastreo y ya no te va a seguir rastreando. Entonces eso viene muchísimo mejorado acá. Además, la velocidad con la que puede rastrear el DJI M5 a los objetos es mayor a este. Esas son para mí las razones por las cuales deberías comprarte la versión 5 sobre la versión 4. Les recuerdo, es mi posición con base en mi experiencia. Si tú has obtenido una experiencia diferente o si consideras que hay otras razones por las cuales este es superior a este y no las mencioné en este video, anda, también déjamelo saber ahí abajo que esa información la puede leer alguien más y también le puede ser útil. Muchísimas gracias por ver este video, nos vemos en una siguiente oportunidad. ¡Chao, pues!